Reciba un cordial y afectuoso saludo. Este tutorial es un resumen de la unidad número 1, Introducción a la Comunicación Académica. Como ustedes saben, la comunicación es el elemento principal para interaccionar entre varios seres humanos. De ahí la importancia de conocerlo. La comunicación tiene elementos, los cuales participan en una comunicación efectiva. Estos son emisor, receptor, mensaje, canal, código y situación o contexto. El emisor es la fuente del mensaje donde se origina la información, mientras que el receptor es el destinatario de la información, es quien recibe la información que nosotros estamos enviando. El mensaje es lo que nosotros deseamos transmitir, mientras que el canal es el medio físico por el que viaja el mensaje, mientras que el código son los sistemas de signos que se utilizan, y la situación o contexto son las circunstancias que rodean el acto de la comunicación. La comunicación tiene una naturaleza social, y esta naturaleza social le designa que tenga 4 características. Estas 4 son integración, transaccionalidad, dinamismo y también influye recíprocamente. Cada una de estas características permiten que la comunicación sea un elemento social entre los seres humanos. De la misma forma, nosotros tenemos varios tipos de comunicación. Estos tipos de comunicación, en este caso vamos a clasificarlos en comunicación científica, oral y escrita. La comunicación científica, al igual que el resto de comunicaciones, trata de transmitir ideas, pensamientos o emociones. El canal que lo va a utilizar va a ser a través del conocimiento, la investigación, la experimentación. El lenguaje que va a utilizar la comunicación científica es un lenguaje técnico que va a estar relacionado con el tipo de la ciencia. Y la forma en que lo va a expresar va a ser a través de investigaciones, la divulgación de los mismos, también igual la divulgación de descubrimientos que pueden ser explicados a través de la ciencia. En la comunicación oral se da a conocer los pensamientos, opiniones, a través de sonidos estructurados mediante el habla. Esto puede cambiar de una región a otra. Es espontánea, porque generalmente es en ese momento en el que realizamos. No requiere de mucho proceso o de mucho tiempo para poder expresarla. Al igual que el resto de comunicaciones, nos permite expresar emociones y sentimientos. Como les dije hace un momento, va a depender también mucho de la región en donde nosotros nos encontramos. Por eso es que de una región a otra puede variar los modismos, dichos, el lenguaje coloquial y expresiones típicas informales para expresar sentimientos o emociones. Tenemos también la comunicación escrita, que está conformada por signos lingüísticos que la conforman palabras, utilizadas siguiendo una estructura gramatical, es decir, vamos a encontrar reglas ortográficas y gramaticales que evitan que caigamos en errores al momento de escribir. Está muy relacionada con el sentido de la vista o el tacto, y precisamente a través de la vista el receptor puede entender el mensaje que estamos enviando. Requiere de mayor reflexión y razonamiento. Nosotros al momento que escribimos vamos pensando qué escribir, cómo escribir y cómo hacerlo. Luego tenemos el lenguaje y la comunicación, y vamos a ver que son 2 conceptos diferentes. ¿Por qué? El lenguaje es un sistema de signos que se emplea en los actos comunicativos. Es un conjunto de elementos lingüísticos y no lingüísticos que permiten o facilitan la comunicación entre el emisor y el receptor, y el lenguaje va a estar sujeto a una normativa gramatical y ortográfica. Mientras que la comunicación es el proceso mediante el cual se intercambia la información. Es decir, la comunicación va a emplear el lenguaje para poder transmitir la información. Se produce un acto comunicativo, pues existe un emisor que transmite un mensaje a un receptor a través de un canal, utilizando estos códigos que van a estar dentro del lenguaje. En este momento le voy a dar algunos tips ortográficos. He visto mucho que en los trabajos utilizan la letra mayúscula. La letra mayúscula generalmente debe utilizarse de acuerdo a las reglas gramaticales. Por ejemplo,
se debe utilizar la mayúscula al principio de un escrito, de una oración, de un párrafo. También vamos a iniciar con mayúscula cualquier palabra luego de un punto seguido y un punto aparte. Cuando escribimos nombres propios como Carola, María, Rodríguez y los nombres dados a los animales o nuestras mascotas. Asimismo, los nombres geográficos, como por ejemplo la de una ciudad, Quito, o por ejemplo de un volcán, Cotopaxi. También vamos a utilizarlo para los atributos divinos, como santo, redentor, Dios. Para los sobrenombres que podemos utilizar familiarmente, los títulos de obras, como por ejemplo la Divina Comedia. Los títulos de dignidades de autoridades siempre va a iniciar con mayúsculas, como por ejemplo señor, doctora, etc. Los números romanos. Los nombres de instituciones, como por ejemplo Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Los nombres de las ciencias, como biología, historia, geografía. Y también luego de los 2 puntos. Recordemos que también en un párrafo deben existir signos de puntuación. Si no existen estos signos de puntuación, podemos interpretar de mala forma o de forma equivocada el párrafo que estamos leyendo o el mensaje que estamos transmitiendo. Por ello es necesario utilizar los signos de puntuación adecuadamente. En este caso les voy a hablar de la coma y el punto. La coma representa una breve pausa, ya sea cuando se lee en voz alta o al escribir. También se utiliza para enumerar palabras, separar oraciones con un mismo sentido y separar expresiones como esto es decir y por consiguiente. El punto. El punto, dentro de los usos del punto se pueden destacar 3 acciones: punto seguido, punto aparte y punto final. Recuerde que luego del punto siempre debe iniciar con mayúscula la oración. El punto seguido separa oraciones dentro de un mismo párrafo, cuando nos referimos al mismo tema. El punto aparte señala el final de un párrafo, pero nosotros seguimos continuando hablando del mismo tema en un mismo texto, mientras que el punto final señala el fin de un texto. Es así, mis queridos estudiantes, que hemos terminado de hacer una revisión muy breve de lo que es la unidad número 1. Les sugiero que vaya revisando los temas para que pueda rendir una evaluación en línea satisfactoria.